Sí, Dios. Todo es posible. Solo creer. Padre, en el nombre de Jesucristo abordamos tu trono de gracia, Señor, para pedirte, Señor, que tú nos asistas en esta tarde. Padre, al hablar tu palabra, Señor, que ella, mi Dios, pueda ser de beneficio para cada uno de nosotros, Señor. Dios, porque este es el pan de vida, Señor. Padre, es el trigo que ha sido molido, Señor, para producir la harina, Señor, la cual es tu palabra, Señor, y para producir el pan de vida para nosotros, Señor. Yo te ruego, Dios, que tú una vez más tomes, Señor Jesús, tu propia palabra y alimente nuestros corazones con ella, Señor. Danos, Señor Jesús, el pan de vida que necesitamos, que nos nutre espiritualmente, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Les doy la más cordial bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a tomar una escritura muy conocida que los domingos apenas sí la tocamos hace algunos domingos, pero yo quiero esta noche quiero, aquí hay algo que está hablando. ¿Lo dejo así? Ok. Una señorita que está pidiendo disculpas. Está bien, no se preocupe, hermano. Dios le bendiga. En San Juan, el capítulo 12, el verso 24. Es una escritura muy conocida que en esta tarde me quiero enfocar solamente a ella. Dice la palabra del Señor, San Juan 12, 24. ¿Lo tiene? De cierto, el profeta dice que cuando Jesús dijese de cierto, quiere decir absolutamente, absolutamente. O sea que no hay para dónde hacerse, digamos de esa manera. Es el final, amén. O sea, absolutamente, absolutamente os digo. ¿A quién les está diciendo? A aquellos griegos, pero también a nosotros. Que si el grano de trigo, primeramente, no cae en la tierra y muere, solo queda. Bueno, si es que no cae en la tierra y muere. Pero, si sí cae a la tierra y muere, dijo Jesús, mucho fruto lleva. Amén. Tome su asiento. En esta mañana, ya me quedé con los domingos de la costumbre. En esta noche quiero hablar un poquito sobre el trigo y la cáscara. Bueno, mire, la Biblia habla del trigo y de la paja. Esos son los términos bíblicos. La cual, la paja, digamos, es parte, porque yo estaba viendo una escritura hace rato platicando con el hermano Alejandro, mencionó una escritura que a mí me llamó la atención del libro de Jeremías, donde habla y dice que qué tiene que ver el trigo con la paja. Y entonces comencé a pensar, de ahí fue donde me vino el pensamiento respecto a esta escritura. Bueno, la Biblia habla efectivamente del trigo y la paja, la cual la paja es parte de la planta después de cumplir con su propósito. Y que se le da otros usos, el cual quizá pueda ser como en el tiempo de Faraón la usaban para hacer ladrillos, o como alimento para ciertos animales, o simplemente quemada, como dice la Biblia. Pero en esta noche yo no voy a hablar acerca del trigo y la paja, voy a hablar acerca del trigo y la cáscara. Lo cual es algo, aunque es parte de la planta misma, pero la cáscara cumple un propósito distinto que la paja. Y en esta noche yo quiero enfocarme solamente a lo que es la cáscara. Mire, en esta escritura Jesús no se está refiriendo a la planta de trigo en sí, sino que más bien Él se está refiriendo al producto final. ¿Cuál es el producto final? Es el grano de trigo.
Y mire, cuando uno lee las escrituras, es la única escritura donde Jesús realmente lo menciona ahí. Dice, si el grano de trigo. En otras escrituras habla del trigo, habla de la cáscara, o habla de la paja, etcétera. Pero en esta escritura es en la única en la cual Jesús es específico y dice el grano de trigo. Por eso él aquí no se está, mire, aquel hermano me hizo el favor de dibujarme unas plantitas de trigo, no se está refiriendo en sí al proyecto que lleva la planta, sino más bien al producto final. Y esto que vemos aquí, bueno, es más, yo le voy a decir, esto ni siquiera es el trigo. Esto que está ahí es la cáscara, aquella que está cubriendo al trigo. Jesús, mire, en su enseñanza todo lo que pasó por alto para referirse ni siquiera a la parte visible, sino a lo que está dentro de la parte visible, que es a lo que él se está refiriendo, y es de lo que yo quiero hablar un poquito en esta noche. Ahora, mire, primero, cuando Jesús habló estas palabras, ni siquiera los griegos, mucho menos sus discípulos, supieron cuál era el real significado. Ahora, ¿por qué? Mire, cuando uno escucha cosas, cuando uno lee cosas, aún del mensaje o de la Biblia, a veces en el tiempo en el cual uno los está leyendo, no logra captar la esencia. Pero Jesús dijo que vendría el Espíritu Santo. ¿Para qué vendría el Espíritu Santo? Para recordarnos las cosas que Él habló, pero no solamente para recordarnos, pero para algo mayor todavía, para revelarnos las cosas que Él habló. Ahora, aquí la revelación es tener un entendimiento correcto de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y como el profeta lo dijo, el único, hermano, el único que nos puede dar la revelación de todo lo que escuchamos. Mire, yo entiendo a los hermanos, dicen, hermano, pero es que hay cosas que yo no entiendo. Bueno, yo creo que cualquiera de nosotros, cuando recién comenzamos a escuchar la palabra, hay cosas que no entendíamos. Es más, yo le aseguro que en esta tarde, contándome yo mismo, hay cosas que no entendemos. Pero aquí hay algo importante, uno las puede entender por medio del intelecto, por medio de la mente, pero Jesús habló, escuche, que el Espíritu Santo vendría y nos recordaría su palabra. Pero hay otra cosa importante, el Espíritu Santo no solamente viene y nos recuerda su palabra, sino que Él viene y nos revela su palabra. Es el mismo agente que le reveló a Simón Pedro quién era Jesús. Ahora, primero quiero comenzar con esto. Jesús se estaba refiriendo a Él mismo cuando habla del grano de trigo que tenía que morir. Ahora, mire, Él dijo algo. Él dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere. Pero el profeta agregó algo más. Dijo, si no cae, uno, tiene que caer en tierra. Segundo, tiene que morir. Y el profeta, ahora, hermano, yo creo que Jesús sabía lo que estaba diciendo. Ahorita vamos a ver el por qué Él aparentemente no terminó lo que es con lo que Él habló, el real proceso de un grano de trigo. Él dijo que si no cae en tierra y muere. Pero el profeta habló una tercera cosa. Dijo, si no cae en tierra y muere y se pudre. ¿Usted ha leído el mensaje? ¿Sabe que el hermano Branham dijo eso? Ahora, pero Jesús sobrepasa esta última parte que es pudrirse. Ahora, ¿por qué? Porque ¿acaso Jesús desconocía eso? Recuerde, acabamos de decir que esta palabra, esto que acabamos de leer en San Juan, Jesús estaba hablando de Él. Cuando aquellos griegos llegan y dicen, queremos ver a Jesús,
Jesús les dice una parábola. Ellos no entendieron exactamente a qué se refería, pero nosotros podemos tener la certeza que Él estaba hablando de Él mismo, comparándose con aquel grano de trigo que tenía primeramente que caer a tierra y morir. Pero ¿por qué omitió la otra parte de podrirse? Mire, yo creo una cosa, que la Biblia no contradice al mensaje ni el mensaje a la Biblia. ¿Qué es el mensaje? No es otra cosa que la misma Biblia, pero revelada. Ahora, ¿por qué Jesús hizo eso? Mire, Jesús tenía un motivo para poder omitir esa última parte. Bueno, yo espero que usted ya haya leído donde el hermano Branham dice que tiene que podrirse también. Él lo dijo infinidad de veces. Ahora, ¿por qué Jesús omite esa última parte? Porque Él sabía, oh hermano, qué precioso. Mire, Jesús muchas veces dijo, como está escrito de mí. Y cuán importante es que cada uno de nosotros podamos encontrar lo que está escrito de mí, no lo que está escrito de Él. Lo que está escrito de Él está bien que sea escrito de Él, pero ahora es importante saber qué es lo que está escrito de mí. En una ocasión al profeta de Dios le preguntaron, allí está en preguntas y respuestas, que si él era Habacuc 2:4. Aquella persona que hizo esa pregunta debió de haber tenido una revelación para el año en que ella lo estaba haciendo, 1964. ¿Es usted Habacuc 2:4? ¿Y qué dijo él? De alguna u otra manera todos estamos identificados en las Escrituras. Entonces tenemos que encontrar nuestro lugar, nuestra posición, el papel que estamos cumpliendo dentro de la palabra de Dios. Por eso Jesús sabía perfectamente quién era. Cuando Él toma el rollo en Lucas capítulo 4, a la gente no le molestó el hecho de que Él hubiera estado leyendo la Biblia. Lo que a la gente le molestó es que Jesús se incluyera y dijera que Él era esa Escritura. Fue hasta que Él dijo, hoy se ha cumplido esta Escritura. ¿Qué dice la Escritura? El Señor Jehová me ha ungido. Cualquier judío sabía que esa Escritura le correspondía solamente a una persona, y esa persona era el Mesías. Y aquí encontramos a un hombre que para la gente era un hombre común y corriente. Hermano, esto era el comienzo de su ministerio. Parecía que Jesús debería de haber dejado esa Escritura al final, cuando la gente ya tenía evidencias, cuando lo habían visto sanar al enfermo, calmar la tempestad, maldecir a la higuera, discernir los pensamientos de la gente, resucitar al muerto. Pero Dios no se equivoca. Lucas 4 después, usted sabe, hemos dicho, Lucas 4 y Mateo 4 son un paralelo, solamente que Lucas va más allá en lo que está diciendo. Mateo 4 habla de las tentaciones de Jesús, Lucas 4 habla de las tentaciones de Jesús, pero Lucas fue más allá todavía. Cuando Él lo coloca a Él en el templo, parece que es el único que habla de eso. Y entonces cuando Jesús dice, hoy se ha cumplido esta Escritura en vuestros oídos, la gente dijo, ¿cómo? ¿Quién nos está tratando de decir Él que es? Bueno, Él no les estaba tratando de decir, Él les estaba diciendo quién era, porque Él era el Mesías. Ahora, regresando a San Juan 12, ¿por qué Jesús omite el decir el hecho de que el grano de trigo se pudra? Mire, porque todo lo que hizo fue conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, dice que Jesús murió conforme a las Escrituras. En 1 Corintios, ahí mismo un versículo más adelante, dice que Él resucitó conforme a las Escrituras. Ahora, hermano, ¿qué seguridad para Jesús? Después de que Él sabía quién era Él, en qué Escritura estaba Él, y no en qué Escritura, porque la Biblia habló de Él por todo el Antiguo Testamento.
Todos los profetas hablaron en tipos y en sombras. Unos escribieron de él, pero otros no escribieron una sola palabra de él. Pero ellos fueron epístolas vivientes, escritas y leídas por toda la gente. Que no las entendieron, esa es otra cosa. Nosotros hoy en día, a través del mensaje, vemos la vida de ellos y podemos entender claramente las epístolas que están allí, que hablan de Jesús. Adán, siendo un tipo de Cristo, se entregó, como Pablo habla en el libro de Efesios, cuando habla del matrimonio. Adán se entregó a sí mismo por Eva. ¿Qué era eso? Él no escribió ningún libro, pero él con sus acciones estaba mostrando que alguien vendría más adelante para entregarse también por su esposa. ¿Quién era ese? Era Jesucristo. José. Ni siquiera vayamos a José. Abraham, siendo un tipo del padre. Isaac, siendo un tipo de Jesús, llevando a cuestas hacia el monte Moriah aquella leña, porque él era el que le llevaba en su hombro. La gente no podía descifrar el por qué, así como más en la antigüedad, quizá ni Adán mismo podía descifrar aquel misterio, no se le había sido revelado el por qué estaba actuando de esa manera. Pero él, siendo un tipo de Cristo, no podía hacer menos que actuar como Cristo actuó. Ahí va Isaac con la leña, sube al monte. Ahora, ¿para qué era aquella leña? Para sacrificarlo. Y mire, qué cosa tan tremenda. Dice la Biblia que Isaac no dijo una sola palabra, porque Cristo había de cumplirse más tarde, que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Ahora, hermano, pero aquí está la cosa maravillosa con Dios. Isaac no podía morir aun cuando él era un tipo de Cristo, porque el sacrificio de Isaac no nos hubiese hecho ningún bien. Porque él era un mortal como nosotros. Después lo encontramos, hermano, qué cosa, siendo un tipo de hermano, ¿cómo podemos nosotros pensar? ¿Cómo es que Dios en su gran mente pensó en el tiempo del fin? Y ese mismo Isaac que representaba a Cristo, no solamente lo representó en su primera venida yendo al Calvario, sino lo representó en su segunda venida viniendo por una novia. ¿O no es así? ¿Qué no le dijo Abraham? Sabemos la historia. ¿Cómo es que hasta que Sara murió, el hermano Brennan dijo, y esto tiene que ver con lo que vamos a ver esta noche, que Sara era un tipo de la iglesia wesleyana? Eso es lo que yo he encontrado en el mensaje. Fue hasta que en la edad de Wesley murió. No podía ser en la edad de Lutero, ni siquiera en la edad de Wesley. Tenía que ser hasta en la edad de Wesley que muriera, cuando Dios comenzó a pensar. ¿Y qué es lo que hace? Isaac, siendo un tipo de Cristo, hermano, qué cosa tan maravillosa. Usted no encuentra, al menos yo no sé, y bueno, yo no sé aún si los judíos dentro de su literatura tengan algún libro que Isaac haya escrito, pero yo no creo que lo tengan. Ahora, ¿por qué Isaac actuó de esa manera? Porque él no sabía. Pero Dios, hermano, qué cosa. Hoy en día esos misterios habían estado ocultos hasta en este tiempo, cuando Dios los reveló a través de su mensaje. Ahora nosotros podemos ver que aunque él no escribió nada, con su vida estaba mostrando el tipo de quien estaba representando. Y fue hasta que Sara, la edad wesleyana, murió, que comenzó a pensar, mire qué cosa, que Isaac necesitaba una esposa. Eso es lo que dice la Biblia. Y entonces él prepara a su mensajero, el más anciano, aquel al cual Abraham le tenía confianza, y lo manda por una novia. Esto no fue cosa fácil. ¿Por qué? Porque él sabía
Eliezer, aquella fidelidad que él había tenido con Abraham, le hacía pensar que él tenía que ser fiel desde el principio hasta el fin. Él no podía haber sido fiel en la hacienda de Abraham. Y ahora que se trataba de lo más importante, que era traerle una novia a Isaac, una esposa, fallar en aquella fidelidad. ¿Qué fue lo que hizo? Él va por ella y todos sabemos la historia. ¿De qué estaba hablando eso? De hoy. Usted sabe, lo ha dicho el profeta, en 1965 tuvo unos sueños que él pues no los entendía. Él se miraba trabajando otra vez en la compañía del servicio público y fueron 2. Y él dijo, bueno, ¿qué estará pasando? ¿Será que el Señor quiere que yo regrese otra vez a lo que era yo antes en los años 40? Y él estaba en eso, en que no sabía realmente a qué se refería aquel sueño, aquellos 2 sueños. Y entonces él en una ocasión estaba totalmente afligido sobre esa situación. Estamos hablando de 1965. Cuando el mensaje de él, el ministerio, había llegado a un clímax. Y entonces está orando con la Biblia cerrada y entonces dice, Señor, yo no sé lo que esto significa, pero si tú tienes una escritura de consuelo, dámela, Señor. Y él la abre así al azar. Mire, esta Biblia se abrió aquí en Salmos. Pero, para mostrar, si usted pone la Biblia de esa manera y dice que se abra, bueno, si se abre, se puede abrir a la mitad de la Biblia quizá, pero la de él se fue a abrir en el libro de Génesis. ¿Génesis qué? No Génesis 1:1, no Génesis 3, no Génesis 12, no Génesis 5, no Génesis 20. Y uno puede tomar que el relato de cada una de las cosas que están ahí fue a Génesis 24. Pero no solamente dijo, Señor, donde yo ponga mi dedo, y él no lo hizo, usted sabe, porque él estaba hablando con Dios. Dijo, Señor, donde yo ponga mi dedo, que ahí sea la escritura que tú me vas a dar. Cuando él abrió su Biblia, estaba Génesis 24, cuando el Señor envía a Eliezer por Rebeca. Y fíjese lo que él dijo, Señor, aquí está tu Eliezer, ¿dónde está tu Rebeca? Ahora, uno puede incluso también hablar de José. José no escribió ni un solo libro, pero él con su vida estaba mostrando en tipo al Señor Jesucristo, siendo un hombre espiritual, siendo un hombre que fue echado por sus hermanos en aquella cisterna, siendo un tipo de Cristo, habiendo descendido hasta la 5ª dimensión para predicarles a los perdidos. Pero José no duró ahí para siempre. Él fue sacado de ahí, así como Jesús fue resucitado. Y aquí es donde voy a entrar a esta escritura. Y José fue puesto a la diestra de Faraón, así como dice la Biblia que Jesús está a la diestra de la majestad. Hay otros que escribieron, otros no escribieron. Pero regreso a esta porción. Porque Jesús omite que el grano de trigo tiene que podrirse. Él estaba hablando del mismo. Porque había una escritura que se refería a esto. Mire, en el libro de los Hechos, el capítulo 13, aquí Pedro, el verso 33, está haciendo una comparación. Y dice en Hechos 13:33. Dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Aquí Pedro está hablando de la resurrección de Jesús. Dice, como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y eso es parte de la Biblia, efectivamente. Pero mire, a partir del siguiente versículo, aquí es donde está lo interesante. Dice Pedro, y que le levantó, o sea, Dios le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. ¿Quién? Jesús. Le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Ahora mire, esto es importante. Desde luego, por eso yo no creo en lo absoluto que la sangre de Jesús se secó. No hay una pizca del mensaje donde el profeta haya dicho eso.
Porque si se secó, entonces su cuerpo se desintegró después de 2000 años. Esa es una manera muy natural de ver las cosas, digamos, muy carnal. Pero Jesús sabemos que está en la séptima dimensión, como ya lo estudiamos en alguna ocasión. Pero mire, y que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, así lo dijo, os daré las misericordias fieles de David. Pero luego lo va acercando más. Por eso, también dice la Escritura en otro lugar, hablando de Jesús, creo que es en el Salmo 16. No permitirás que tu santo vea corrupción. Mire, esa escritura se refiere a dos cosas, ya lo vimos en una ocasión. No dejarás su alma en el infierno, una. No se iba a quedar en aquella quinta dimensión cuando él fue a predicarle a las almas encarceladas, pero tampoco vas a permitir que tu santo vea corrupción. ¿Qué era el santo? Era el cuerpo de Jesús. Porque el cuerpo de Jesús, a diferencia de nuestro cuerpo que fue formado en pecado, que la Biblia dice que nos descarriamos desde el mismísimo vientre de nuestra madre, Jesús no vino de esa manera. No permitirás que tu santo vea corrupción. Y luego, como el que escribe esto es David, Pedro nos explica que David no estaba hablando de él mismo. Así como cuando el eunuco pensaba que Isaías estaba hablando de él mismo. Y va aquel Felipe y le dice, no está hablando del mismo. Así Pedro nos está diciendo, o con esto que él nos va a decir a continuación, nos asegura, nos garantiza que cuando David dice, porque no dejarás su alma en el sepulcro y tampoco vas a permitir que tu santo vea corrupción, se refería a David mismo. Y dice en el siguiente versículo, porque a la verdad David, habiendo servido en su edad a la voluntad de Dios, durmió y fue contado con sus padres y vio corrupción. Mas aquel que Dios levantó no vio corrupción. Ahora, mire, permítame decirlo de esa manera. David, como bien lo explica Pedro, murió y se corrompió su cuerpo. Si yo pudiera decirlo de esa manera, y se pudrió su cuerpo. Pero Jesús, el cuerpo de Jesús, no se corrompió y no se pudrió. ¿Me explico? Por eso, Jesús, sabiendo que esa escritura hablaba del mismo, Jesús no podía ir en contra de su propia palabra y decir que si el grano de trigo no cae en tierra y muere y se pudre, que eso fue lo que el profeta nos enseñó. ¿Por qué? Porque él sabía que había una escritura que decía que el cuerpo de Jesús, que su propio cuerpo, no se podía corromper. Ahora, efectivamente, aquel primer grano de trigo cayó en tierra. Pero según palabras de Jesús, al caer en tierra, tendría que traer fruto. Mire, y esta porción realmente se cumplió correctamente. Bueno, él fue el primer grano de trigo que cayó en tierra. Pero entonces tenía que producir lo que Jesús dice. Él dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si cae en tierra, Jesús cayó en tierra y muere, Jesús dio la garantía de que iba a llevar mucho fruto. Ahora, cuando aquel grano de trigo, el primer grano de trigo cae en tierra, tenía que comenzar a dar los frutos.
En el día de Pentecostés sabemos que la razón que estaban en el aposento alto, bueno, Jesús no les dijo que fueran a una cierta dirección, a un cierto lugar, Él solamente les dijo que fueran a Jerusalén. Tenía que ser en Jerusalén. Y que ellos ahí esperaran la promesa del Padre. Bueno, una cosa, había dos cosas. Mire, de todas maneras, para los que aman a Dios, todo obra para bien. El profeta nos enseñó que ciertamente ellos estaban esperando la promesa de Jesús, pero había otra cosa. Estaban allí porque tenían miedo. Estaban en el piso de arriba. Quizá muy quietecito. Bueno, el profeta dice que no estaban orando para comenzar. Es más, él dice en un sermón que estaban cantando. Pero no era ni la oración ni el cantar, era la promesa que ellos tenían. Aún si no hubieran estado haciendo absolutamente nada, con todo, y Jesús no les condicionó. Él solamente les dijo que fueran allí y esperaran en alguna parte hasta que recibieran la promesa del Padre. Cuando ellos están allí, tampoco Jesús les dijo cuánto tiempo ellos tenían que esperar. 10 días fueron suficientes para que aquel grupo de 120, entre ellos María, pudieran estar listos y apercibidos para recibir la promesa. Coincidió, hermano, y esto está tremendo, coincidió que mientras los judíos allá afuera estaban celebrando la fiesta de Pentecostés, que era una de las 7 fiestas judías, coincidió que mientras aquellos estaban recordando, hermano, ¿qué cosa? Mientras aquellos estaban ofreciendo el ritual, ciertamente de una fiesta que Dios les había ordenado allá, pero cada una de esas fiestas, si uno las examina correctamente, eran tipo de algo. La primera, la fiesta de la Pascua. ¿De qué estaba hablando eso? Aquel cordero, ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando del verdadero cordero pascual, el cual era Jesucristo. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los primeros frutos, ¿de quién estaba hablando? Ellos se habían quedado con la forma, pero hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros. Ellos se habían quedado con la forma, mientras un grupo, perdónenme, el profeta así lo llamó, un grupo de creyentes cobardes, pero aún con toda su cobardía, ellos estaban esperando lo real. Mientras la gente estaba recordando aquel cordero, estaba celebrando la fiesta de Pentecostés, acá ellos estaban teniendo no el ritual, sino la realidad. ¿Cuántos serán? 120. El Espíritu Santo cae sobre la gente, sobre aquellos 120, conforme a lo que Dios había dicho en su palabra. Y usted sabe, el Señor no les había dado instrucciones de cómo deberían de actuar. A veces, hermano, a veces uno quiere decirle a la gente, mire, si el Espíritu Santo viene, haga esto, haga aquello, haga lo otro. ¿Desde cuándo nosotros le tenemos que dar instrucciones a Él de cómo hacer las cosas? Ellos actuaron de esa manera, como que estaban ebrios. Pero ¿sabe una cosa? Con todo y eso, es la primera y última vez que yo encuentro en la Biblia que ellos actuaron de esa manera cuando recibieron el Espíritu Santo. Hechos 2, Hechos 10, y usted ya no ve eso. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Ahora, entonces, ellos coincidió la fecha con la fiesta de Pentecostés. Y entonces, mire, yo hace poco estaba estudiando esto. Quizá algún día vamos a hablar de aquellas 7 fiestas, el tipo real que tienen para nosotros hoy en día. Quizá ahorita solamente me refiero a una, la de los primeros frutos. Entonces, el Espíritu Santo cae y son 120 los primeros sobre los que cae el Espíritu Santo. Pero hay una cosa, según palabras de Jesús, dijo, iba a llevar ¿cuánto fruto? Mucho. La Biblia dice que en la primer cosecha hubo 3,000 granos. No 3,000 miembros de iglesia, 3,000 granos.
La Biblia dice que en la segunda cosecha hubo 4,000 granos, no 4,000 miembros de iglesia, sino 4,000 granos. Ahora, ¿de qué estaba hablando eso? Que lo que Jesús había dicho, la promesa que él había dado, ellos, hermano, ellos podían decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de nuestros ojos. Ahora, esa escritura se fue cumpliendo vez tras vez. Por eso, mire, Satanás, él pensaba algo. Él pensaba que por poner al grano de trigo en tierra, allí se iba a acabar todo. No sabía que le iba a salir contraproducente. ¿Sabe usted por qué? Porque él no tenía revelación de la escritura. Cuando los granos de trigo comenzaron a caer en tierra, y eso lo vemos desde el mismo libro de los Hechos, cuando encontramos al primer mártir de la iglesia, el cual fue Esteban, luego viene Jacobo, y así sucesivamente. Él pensaba que con matarlos iba a terminar aquello, pero él no sabía que lo único que él estaba haciendo era cumplir las palabras que Jesús había dicho, y no solamente iba a exterminar aquella iglesia, sino que nuevos granos de trigo iban a salir. Por eso, cuando una persona, un católico, trató de impresionar al hermano Branham y le dijo: mire, nosotros, el sistema católico, la iglesia católica es aquella que ha pasado a través de todas las edades y está vigente hoy en día. Dijo: a mí no me extraña eso. Una iglesia que tenía de su lado, por eso la Biblia dice que fornicó con los reyes de la tierra, que tenía de su lado a los gobernantes, a los grandes jerarcas, al gobierno. ¿Cómo no iba a subsistir? Dijo: lo que a mí me extraña es que un pequeño grupo, teniendo todo en contra de ellos, pudo subsistir. ¿Por qué era eso? Porque el grano de trigo, efectivamente, hermano, porque el profeta dijo que la ley de la reproducción sigue siendo la misma. Dios nunca cambió el método. Aquel grano de trigo a través de las edades tuvo que caer. Mire, el hermano Branham debió de haber sido quizá yo no le quiero citar mal el sermón, uno de a mediados de 1963, de eso tengo la certeza. Él dijo, usted sabe, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 edades de la iglesia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El profeta dice en uno de esos sermones de mediados de 1963 que fue en esta, ¿cuál es esta? Tiatira, donde realmente es hasta aquí donde el grano se pudrió. Usted sabe, esta es la edad más larga de la iglesia, dura casi 1000 años. Por eso dijo el profeta: los católicos ya no esperan un milenio. Dijo, ellos ya lo tuvieron aquí. Entonces, es aquí, escuche, después de esto sigue Sardis, Filadelfia y Laodicea. El grano de trigo completó su proceso en Tiatira. Y dijo el profeta, fue realmente aquí donde el grano de trigo se pudrió. Ahora que el grano de trigo había completado su proceso de muerte, ¿qué restaba? Que comenzara a salir. Porque había cumplido con los requisitos. Que el grano de trigo tiene que caer a tierra, tiene que morir, pero tiene que pudrirse. Había completado los requisitos, por eso no restaba otra cosa, sino que este mismo grano de trigo que estuvo durante 1000 años podrido, comenzara a salir. Mire, qué cosa. El profeta dice en las edades de iglesia y en otros sermones que él una vez fue a un colegio. ¿Alguien se puede acordar?
a un colegio luterano. Luterano. Mire, las cosas que sucedían en el ministerio del profeta no eran casuales. ¿Por qué no fue a un colegio pentecostal, a un colegio cualquiera que haya sido? Dice que estaba en un colegio luterano aquí. Y mire, dice que uno de los estudiantes que salieron afuera del colegio, ¿ya había qué? Un sembradío de maíz. ¿Y qué le dijo? Hermano Branham, dijo, nosotros como luteranos tuvimos el Espíritu Santo. Y él no les descristianiza, sino les dice, sí, potencialmente. Es lo que él dijo. Y mire, no era casualidad. El luterano le estaba preguntando. Haz de cuenta, hablando de la edad de Sardi, le estaba preguntando. Y entonces dice que salieron y vieron un campo de maíz. No era de trigo, era de maíz. Y entonces el profeta le dijo, mire, así esos surcos que usted ve en esas líneas es maíz. Y el luterano le dijo, sí. Dijo, pero ya tiene usted el grano en su mano. Le dijo, no. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Dijo, tengo maíz, ¿qué? Potencialmente. Cuando el grano de trigo, no de maíz, precisamente en la edad de Lutero, comienza a salir, quizá los campos, hablando de una manera natural y trayendo lo espiritual, los campos se veían los surcos ya. Aunque claro, el trigo no es por surcos, usted sabe, sencillamente lo van arrojando así y ahí sale todo. Pero no digo los surcos. Se veían los campos verdes porque ya había resucitado el trigo después de haber estado 1000 años pudriéndose. Tenía que resucitar. Pero acaso, mire qué cosa. Recuerde que Jesús habla de una cosecha de trigo, ¿verdad que lo hablan los evangelios? Los luteranos no podían jactarse, aunque claro, ellos al conocimiento y a la luz que tenían de las escrituras, ellos pensaban que quizá en su tiempo había de venir Jesús. Usted dice, ¿y eso por qué? ¿Sabe usted que Pablo creía que en su tiempo iba a venir Jesús? Él dijo, y nosotros, los que quedamos y vivimos, ¿cuándo? Hasta para la venida del Señor. Le pregunto yo, ¿Pablo quedó vivo para la venida del Señor? ¿No? Usted dice, sí, él va a estar en la resurrección. Eso está perfectamente bien y yo lo creo. Pero él se contaba como si fuera una persona viva en el tiempo. O sea que estaba viva así como usted y yo estamos vivos en esta noche para el tiempo de la segunda venida de Jesús. Usted dice, pero Pablo se equivocó. Claro que no, porque el profeta dijo que Dios no le muestra todo a sus profetas. ¿Creemos eso? Los luteranos, al ver el trigo, decían, ya tenemos el trigo. Y realmente lo tenían, potencialmente. Porque si no hay una planta, no hay grano. Este no comienza de aquí para abajo como si fuera una zanahoria. Esto comienza de abajo para arriba. El profeta coloca posicionalmente a esta edad, salieron 2 hojitas. Esas hojitas es trigo, pero no tiene fruto todavía. Y mire, Dios permitió que esas 2 hojitas crecieran hasta formar el tallo, dijo el profeta. Eso es lo que dijo el profeta, que es Lutero. El tallo. Recuerde, Dios había comenzado, el profeta dice que esto no fue la restauración, dijo, esto fue la reforma. Dios había comenzado con la reforma a mostrar que Jesucristo estaba mostrando que una vez más lo que él había dicho en San Juan el capítulo 12 ahora estaba tomando forma. ¿Cuál fue el antecedente de esto, de que las 2 hojitas salieran? ¿No fue también la persecución de Roma?
Pero le digo, mire, y yo le doy gracias a Dios que el diablo no es omnisciente. Es más, yo le garantizo que hay cosas, aunque él puede citar la Biblia, pero la cita sin revelación. Eso hace la diferencia. Yo le aseguro, porque él no es tonto. Si él hubiera tenido la revelación de San Juan 12, no hubiera matado ningún solo grano. Porque le iba a salir contraproducente. ¿Pero qué hizo? Él sabía la escritura, pero no sabía la interpretación de ella. Y lo mató. No sabiendo que le estaba haciendo un favor al trigo. Y estaba dando cumplimiento a lo que Jesús había dicho. Mire, esto nosotros lo vemos a través de los ojos de un mensaje. ¿Quién de nosotros antes pudiéramos haber sabido eso? Ni idea tendríamos de eso. El asunto es que Satanás ahora él lo sabe, porque ya lo escuchó, pero se enteró demasiado tarde. El trigo ya había comenzado a salir las 2 primeras hojas y a formar un tallo. Hermano, perdón por usar esta palabra, esto es irreversible. ¿Qué es irreversible? Que ya no se puede detener. Esto es Lutero. Este mismo, aquí, en la edad de Sardi, después de que el grano estuvo 1000 años pudriéndose, comienzan a salir las primeras 2 hojas. Pero eso no era todo. Ahora sí, le voy a leer alguna porción del mensaje. Dice el profeta en la obra maestra. Mire, yo aquí tengo esa a partir del párrafo 122. Dice, el grano de trigo que cayó en tierra en el concilio de Nicea empezó a brotar nuevamente en Martín Lutero. Mire, el concilio de Nicea fue por acá, en estas edades, aquí fue donde el grano comenzó a caer. En todo este tiempo y en estos 1000 años de Tiatira, aquí cayó, pero este fue el tiempo que aquel grano de trigo requería para podrirse, tomando lo que el profeta dijo. Ahora mire, yo no creo que el profeta de Dios dijera estas cosas deliberadamente por querer añadirle a la escritura, sino porque era una realidad. Ya vimos el por qué Jesús no mencionó pudrirse, porque él estaba hablando allí del mismo. Y dice, en el concilio de Nicea empezó a brotar nuevamente en Martín Lutero. Aquí está. Como cualquier grano de trigo de maíz que están haciendo, después que la semilla se pudre, la vida brota hacia afuera. Empezó a brotar en Martín Lutero. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Rechazó la denominación del catolicismo, protestó que estaba errónea porque dijo, el justo vivirá por la fe. Hermano, esta plantita tenía un nutriente suficiente para llevarla en crecimiento. Hermano, ¿cuál era ese abono que Dios le había dado? Aparte de cumplir las palabras de Jesús, había una sola escritura. Pero esa sola escritura fue suficiente para nutrir esta plantita en su crecimiento. ¿Cuál fue? Romanos, el justo por la fe vivirá. Ellos no tuvieron otros nutrientes, eso fue lo único. Ahora, pero recuerde, a medida que la planta va avanzando, Dios va agregando escritura sobre escritura, porque la Biblia dice que renglón sobre renglón, un poquito aquí y otro poquito allá. Allí está la primera parte. Ahora, dice el profeta, esos fueron los luteranos.
¿Qué fue eso? Perdón, dice, el justo vivirá por fe. ¿Qué fue eso? Una pequeña vida débil que sacó unos retoñitos. Estos fueron los luteranos, ciertamente que no se parece al grano que cayó en la tierra, pero ahora la vida está saliendo adelante. Entonces siguió hacia un tallo. ¿Qué sucedió entonces en los días de Juan Wesley? ¿Qué hizo cuando él trajo santificación? Él se mantuvo con la palabra. ¿Y qué hizo? Los luteranos se habían organizado y habían hecho una organización. Ahora, la ley de reproducción nos dice que la vida poco a poco va subiendo. Dice, habían hecho una organización, así que era tiempo de que algo sucediera. La obra maestra está siendo construida ahora. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él? Él protestó a aquella iglesia anglicana y apareció en la Reforma como una borla más arriba del trigo. ¿Qué fue eso? La semilla viniendo a vida, creciendo. Ahora el tallo no se parece a la semilla, ni tampoco la borla. Y aquí está. Ahora, hermanos pentecostales de todas las naciones, quiero que ustedes me escuchen, mis hermanos, como si este fuera el último mensaje que yo fuera a predicar. Esta es mi obra maestra. ¿Han notado ustedes cuando el trigo, el grano de trigo que cae en tierra, cuando empieza a regresar a su forma, de grano otra vez? Observen la naturaleza. La naturaleza es Dios, exactamente, Dios obrando en la naturaleza. Es lo único que puede ser. Pero del avivamiento pentecostal, según piensan ellos que era la semilla, no era. Ahora observen, pero salió algo igual que la semilla. Ahora, observen lo que Jesús dijo en Mateo 24:24, que en los últimos días los dos espíritus serían tan parecidos que de ser posible aún engañarían a los escogidos. Ahora, aquel tallo no se parece en nada a la semilla, tampoco la borla se parece a la semilla, pero ahora noten, no en los días de Lutero, sino en este día final. La primera cosa, y aquí hay agricultores que siembran trigo, la primera cosa que aparece en una semilla de trigo, usted casi piensa que es la semilla, pero ¿qué es? Es el forro. Se forma una cosa pequeña fuera para proteger la semilla, se forma el forro. Pero así como el tallo ni la borla eran la semilla, tampoco lo es el forro. Es solo un portador de la vida, el grano, hermano, mire, solo es un portador de la vida el grano de trigo de San Juan 12, ven Jesús hablando. El trigo después de la borla, después de huele, produce forro, el cual es lo más parecido al grano que todo lo demás. El forro se parece más al grano, todo el tiempo se está pareciendo más al grano que cayó en tierra, y cuando aparece el tallo, este tiene vida, pero seguramente que no es el grano. Aparece la borla, el pónel, y aún eso no es el grano, y luego aparece el forro, es justamente en la forma del trigo, exactamente como el grano de trigo, pero sin embargo no es el trigo, exactamente la misma forma, perfectamente esto. Lo último que cubre al trigo es el forro. Le pregunto, ¿tiene la forma de trigo? Pero no es el trigo. Los pentecostales salieron igual como haría el trigo. Cuando uno salió del otro, saliendo del otro, pero ellos son un portador. Ellos forman la denominación, y eso hicieron los pentecostales. Formaron la denominación. ¿Y qué hicieron los pentecostales cuando salieron igual que el grano? Volvieron atrás, como en Apocalipsis 17, a una de las denominaciones hermanas. Eso es exactamente eso fue lo que Jesús dijo. Termino ya con esto del forro y el grano. Entonces ya no estamos ni en la edad de Lutero, ni en la edad de Wesley. Ahora estamos, bueno, voy a llevarlo más arriba a esto. Me voy a enfocar a esto. O esto, digamos acá, que está un poquito más acá. Cuando Dios envió su mensaje de restauración, Él no lo envió ni a los luteranos ni a los weldeyanos. Mire, por eso en la Biblia no hay contradicción alguna.
En Apocalipsis 3 dice, y escribe al ángel. ¿Qué es el ángel? Es el mensajero. Le pregunto, ¿de la edad de la novia dice la Biblia? ¿De qué? La Odisea. La Odisea. Mire, esto es, ya no va a alcanzar el tiempo, porque incluso aquí uno puede hablar de la pirámide. Perdón, está muy mal dibujada, pero solamente para que tenga una idea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Si el ángel de la iglesia de Éfeso es Pablo, ¿estamos de acuerdo con eso? Si el ángel de la iglesia de Esmirna es Ireneo, si el ángel de la iglesia Éfeso, Esmirna, Pérgamo es Martín, si el ángel de la iglesia de Tiatira es Colombo, si el ángel de la iglesia de Sardis es el Lutero, si el ángel de la iglesia de Filadelfia es Wesley, ¿cuál será el ángel de la iglesia de la Odisea? Yo estoy de acuerdo con eso, es William Branham. Porque el mensaje no va dirigido a la iglesia. El ángel va dirigido, el mensaje no va dirigido a la iglesia, el mensaje va dirigido al ángel. Por eso, ¿cómo nosotros en esta noche pudiéramos negar al mensajero si fue el conducto que Dios usó para traernos el mensaje? La razón que hubo una iglesia en Filipos, en Roma, en Corinto, en Éfeso, etcétera, 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 fue porque hubo una persona, un ángel, que fue el primero que recibió el mensaje de parte de Dios. Si Pablo no hubiera existido, esas iglesias del Nuevo Testamento no hubieran existido. Porque ese es el programa de Dios. Primero Él trata con el ángel, no trata con el grupo. Trata con una sola persona, y esa persona es el mensajero a la edad. Y Dios, mire, por eso cuán importante es primeramente que el mensajero entienda el mensaje. Eso es lo que el profeta habla en los sellos, que él primeramente se lo da su mensaje, y eso produce una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque el viejo sistema, y eso se repite vez tras vez, no estará dispuesto a abandonar sus antiguas formas para recibir el mensaje nuevo. Si este ángel de la iglesia de la Odisea fue William Branham, ahora si usted pone la pirámide, esto es lo último, esto es la Odisea. Mire, por eso estos tipos que yo le hablaba a usted del joven luterano, es más, el joven luterano, así como hablábamos de Adán, de cada uno de aquellos tipos de Cristo, ellos no sabían ni por qué estaban haciendo las cosas que hacían. Este luterano quizá fue inspirado por Dios para preguntarle al profeta si ellos tenían el Espíritu Santo. Y el profeta dijo sí, potencialmente, porque estaba hablando precisamente de esto. Ahora, usted sabe que aún en las 3 etapas de la gracia el profeta dijo que la justificación es parte del Espíritu Santo. Santificación es parte del Espíritu Santo. El bautismo, bueno, es el bautismo, pero mire, por eso, ya no me da tiempo, yo siempre me he sostenido que son 4 etapas. Siempre han sido 4. Israel en Egipto, Israel en el desierto, y luego dice, sí, Israel en la tierra, pero ¿qué de Cades Barnea? Agar, Sara, María, así es como lo dice el profeta. ¿Y Jesús dónde está? Él fue el grano de trigo. El profeta ¿cómo se llama este sermón? Oyendo, reconociendo, actuando, creo que es ese, donde dice que ellas solamente fueron portadoras. Él lo dice así. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Usted dice, qué bueno, ahí termina todo. ¿Quién le dijo eso? El bautismo del Espíritu Santo es apenas aquí para comenzar a escalar la pirámide. Que el Espíritu Santo no es poca cosa. Porque si usted tiene el Espíritu Santo,
eso lo hace un hijo de Dios. Ustedes es así, sí, Señor. En la ley de la adopción, el profeta nos enseñó que el muchacho podía ser hijo de un israelita. Dijo el profeta, el hombre lo podía desheredar, pero nunca lo podía negar como su hijo, porque era hijo de él. Pero por el hecho de decir, bueno, yo ya soy un israelita, yo así que ya tengo derecho a firmar la chequera con mi firma y tengo los mismos derechos de mi padre. ¿Los tenía por el solo hecho de ser un hijo? Tenía que pasar por ese proceso hasta llegar a la adopción, lo cual es el sello del Espíritu Santo. Por eso la Virgen Fatua es salva. Y dijo el profeta, no es la gran tribulación la que la salva, ella ya entra salva a la gran tribulación. Ahora, mire qué cosa. Dios envió al ángel de la Odisea. Esto que le voy a decir, ya se lo he dicho y usted lo ha leído. El profeta dice que en una ocasión él estaba, ya no era un luterano, era este otro, un metodista. Le dijo, hermano Branham, yo solamente tengo algo en contra suya. Dice que usted solamente está rondando con los pentecostales. Con estos. Y el profeta le dijo, a unas sabiendas de que él sabía la respuesta, le dijo, hermano, si ustedes como metodistas me reciben, yo me voy con ustedes. ¿Sabe qué le dijo el muchacho? Desde luego que no. ¿Por qué? Porque la vida no puede venir de arriba hacia abajo. ¿Cómo podía? Usted sabe, el muchacho le estaba reclamando que por qué él estaba acá en vez de regresar acá. La naturaleza propia de una planta nos enseña que la vida nunca va hacia abajo, va hacia arriba. Por eso, ¿quiénes fueron los primeros que lo arroparon? Fue la cáscara, los pentecostales. Si él hubiera seguido solamente con el don de sanidad y discernimiento, ellos se hubieran quedado con él. Pero, ¿cómo podía quedarse en la cáscara si al final Jesús dijo que no la cáscara? ¿Qué es lo que va a ser llevado al alfolí? ¿El grano de qué? De trigo. ¿Cómo podía él quedarse solamente en la cáscara? ¿Qué era lo que Jesús iba a recibir? ¿Solamente una cosecha de cáscara? Jesús había dicho que el grano de trigo es y será aquel que va a ser llevado al alfolí. Por eso, cuando él comienza a predicar, aquellos mismos pastores, yo le dije el domingo lo que el profeta habla de dos, él habla de dos pastores ahí en Tucson. Dijo, yo tengo 3 años aquí y ninguno de ellos me ha invitado a predicar. Y los menciona por nombre a los dos. Dijo, y yo los entiendo, porque ellos están en una denominación, y si me invitan a predicar, la denominación los va a correr. Ellos no podían negar que eran parte de esto. En un principio estaba bien, pero cuando él comenzó a predicar la palabra, ¿qué hizo la cáscara? Comenzó a abrirse y a expulsarlo. Mire, aquella nube, así es como está en la revista, ya lo vimos hace unos días. Si usted la voltea en el sentido de las manecillas del reloj, tiene la cabeza de Cristo. Pero yo no sé si usted ha notado que aquella nube, poniéndola ya correctamente, tiene la forma como de una pirámide. ¿Por qué? Porque de ser el mensajero a la edad de la Odisea, por eso el mensaje de la Odisea fue claro: he aquí yo estoy afuera de la puerta. Y como dijo el profeta, la puerta no tenía un pestillo, sino que Jesús no iba a traer una llave en su bolsillo y abrir la puerta y entrar. No, la persona que estaba dentro, cuando le escuchó, la persona que estaba dentro tenía que abrirle la puerta. Y Jesús le dijo, si me abre la puerta y entro, yo voy a cenar con él.
¿Por qué cenar? ¿Por qué no desayunar? ¿Por qué no comida? Porque en todo caso el desayuno tuvo que haber sido en las primeras edades. La comida también, pero ahora ya no era tiempo de la comida, era tiempo de la cena. Por eso la Biblia siempre se refiere no al desayuno de las bodas del Cordero, no a la comida de las bodas del Cordero, sino a la cena de las bodas del Cordero. Cenaré con él. ¿Cuándo? En el tiempo de la tarde. Ojalá y ellos hubieran sido como aquellos discípulos rumbo a Emaús, que cuando vieron que la tarde estaba llegando, lo retuvieron. Jesús, él hizo como que iba para otro rumbo. Hermano, esto es maravilloso. Ya se me fue el tiempo. Mire, Jesús parecería que él, después de su resurrección, cuando los discípulos le dijeron, restaurarás el reino de Israel este tiempo, parecía que Jesús debería de irse otra vez, porque Jesús, después de su resurrección, parecía que iba más adelante. Pero aquellos lo retuvieron. Por eso Pablo dijo a los judíos: por cuanto ustedes se consideran indignos de la vida eterna, ahora nos volvemos ¿a quiénes? A los gentiles, y los gentiles lo hemos retenido durante estos 2000 años. Pero un día de estos Él regresará en su camino a donde comenzó. Pero ¿qué fue lo que pasó? De la Odisea expulsó al grano. Por eso, como yo le decía el 28 de febrero, yo hay muchas cosas del mensaje que no las entiendo y quizá no se las pueda explicar. Pero seguramente, si aquella nube no por casualidad tiene la forma de una pirámide, es que ahí estaba mostrando cuando el grano de trigo, también es un grano de trigo, cuando el mensajero fue expulsado y fue llevado allá. Y entonces dejó la Odisea la cáscara, quien se abrió, que ya no quiso tener nada con él. Y entonces, para estar acá, ahora sí, aquel mensajero que originalmente fue enviado a la Odisea y que la Odisea lo rechazó, ahora se ha quedado con un pueblo que lo ha recibido en la edad de la palabra, lleno en la Odisea, porque nosotros ya no estamos en la Odisea. Ahora termino. Mire, Jesús fue el primer grano que llegó a madurez. Pero hoy en día hubo un primer grano que llegó a madurez en esta edad. Y no podía ser la excepción. Por eso, el primer grano de trigo que llegó a madurez en esta edad, tenía que morir. Se tenía que cumplir la escritura. Tenía que pasar por el proceso que dijo Jesús. Tenía que morir para que ese grano de trigo trajese mucho fruto. Mire, hermano, deme un minuto solamente. ¿Me lo da? Ay, Señor, me acordé ahorita de algo que dijo Demo Chakeren. Demo Chakeren nunca creyó el mensaje. Déjeme ver cómo le llame esta historia. Ok, déjeme ver. Aquí está, espérame. Voy a buscar esto, si usted me permite. Déjeme ver dónde está. Ok, aquí está. Mire, en una esquela que Demo Chakeren publicó en la revista La Voz de Sanidad, después de que el profeta partió, él puso esto. Él, desde luego, esto lo puso en 1966, 2 meses después de que el profeta partió. Él no creyó el mensaje, por lo tanto, no podía aceptar la revelación que nosotros tenemos. Pero con todo y eso, él escribió unas palabras. Esta es la esquela, bueno, aquí viene recordada, aquí está en inglés y aquí está en español, que él publicó en esa revista. Y mire lo que él dice.
hoy, dice, no podemos entender la razón que su vida debió haber sido quitada en este tiempo cuando el mundo necesita tanto de varones de oración, discernimiento y de propósito firme. Sabemos, escuche, que miles de oraciones fervientes han sido expresadas por su recuperación, o sea, cuando el profeta estaba en el hospital. Debió haber agradado a Dios en su gran programa en general de cosas el llamar a su siervo a descansar. Y esta última parte, aquí está. Es maravilloso el considerar las vastas brazadas de gavillas que él llevará triunfalmente mientras su espíritu regresa una vez más al hogar. En 1966, y menos de Mochaqueren, él, ¿cómo iba a saber cómo el impacto que este mensaje habría de tener en todo el mundo? Cuando él dice vastas gavillas, hermano, esa era una inspiración que él tuvo que haber recibido de parte de Dios. Por eso, el primer grano de trigo tenía que morir. Porque, ¿qué cosa? Porque si no muere, solo queda. Pero tuvo que morir para que llevara mucho fruto. Y yo espero que en esta noche nosotros seamos parte y decir, Señor, gracias aún por eso, porque tu siervo de aquel grano de trigo tuvo que morir para poder traer mucho grano. Y aquí estoy yo en esta noche como un grano de trigo. Y usted dice, bueno, si soy un grano de trigo, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque el Señor está esperando que ese grano de trigo madure. Tenemos que estar expuestos ante el sol de justicia, nuestro Señor Jesucristo, porque Él no se va a llevar un grano de trigo verde. Por eso, Él está esperando. Él ha cumplido su escritura una vez más. El grano de trigo ha muerto. Y ahora estamos nosotros como granos, ya no de la cáscara, sino ya del grano, expuestos ante el sol de justicia para poder madurar. Y es el grano de trigo. Por eso cuando Jesús habló exactamente acerca del trigo, cada edad ha tenido una cosecha. Dios levantará la cosecha, no de la iglesia gentil, solamente desde el huerto del Edén. Estará trayendo esa cosecha. Pero si nosotros tenemos el conocimiento, y creo que lo tenemos, el conocimiento exacto de la palabra, y sabemos qué rol nos ha tocado cumplir, sabemos que esta es la última edad que producirá granos de trigo que ya están manifestándose, uno aquí, otro allá, otro más allá, otro más allá. Y quiero decirle, y termino con esto, póngase de pie. Mire, yo muchos años atrás, platicando una vez con el hermano Chepito, a quien algunos de ustedes conocieron, ellos eran agricultores, y él me dijo algo. Dijo, mire, en el grano de trigo no todos crecen igual, aunque fueron sembrados igual. Por eso usted no se desespere con nadie, cada grano tiene su tiempo. Dijo, y él me decía, dice, mire, bueno, yo no sabía mucho de eso, me decía, mire, yo no sé por qué cuando comienzan a crecer parece que unos van unos más adelante y otros se quedaron atrás. Dijo, pero cuando ya está llegándose el tiempo de la cosecha, parece que esos granos de trigo que se habían quedado atrás se dan un estirón hasta llegar a la par con los otros, porque tienen que estar listos para la cosecha. Si usted no ha recibido el Espíritu Santo, no desespere, tiene que ser parte de ese grupo, de ese trigo, y el Señor se lo dará para poder estar maduro. Solamente diga, Señor, permíteme estar en tu presencia, en la presencia del sol, y estar listo para tu venida. Padre, te doy gracias, Señor Dios, por que somos granos de trigo, Señor. Ya se acerca en el tiempo la cosecha, Padre, y si hay un tiempo en el cual nosotros cantamos con revelación y con propiedad, ese canto es ahora. Padre, mira, Dios, y pensar que ese canto lo compusieron en la edad pentecostal. Ellos creían, Señor Jesús. Ahora, claro que allá hay granos, Señor. En todas las edades ha habido granos, Señor.
Pero Padre, de acuerdo a tu plan, ellos no sabían que ellos apenas estaban cubriendo al grano, Señor. Pero Dios, por tu palabra, Señor Jesús, por lo que tú nos has dado, nosotros tenemos la certeza, Dios, que le da del grano, Señor. Por eso la vida no puede regresar al pentecostalismo, ni al wesleyanismo, ni al luteranismo, Señor, porque la vida ha avanzado, Señor. Padre, ayúdanos, Dios, a estar dispuestos, Señor, a pagar el precio de estar en la presencia del sol de justicia candente, Señor. Pero después de todo es para nuestro bien, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por ser trigo en esta edad, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Ay, Dios. Bueno, aquí hay dos peticiones de hermana Adela y hermano Jared. Abisaí, pasen, por favor. Abisaí, pasen.